El despertar interior, un viaje inspirador hacia la iluminación. ¿Te has preguntado alguna vez si existe una paz que trasciende el caos del mundo? Acompáñanos en un viaje inspirador, una meditación profunda sobre la vida de Buda, un faro de luz que ilumina nuestro camino espiritual. En las faldas del imponente Himalaya, donde las montañas nevadas besan el cielo y los valles susurran secretos ancestrales, nació un príncipe envuelto en la promesa de un destino grandioso. Siddhartha Gautama, su nombre, resonaba con una profecía que heló el corazón de su padre, el rey Suddhodana. Se decía que este niño se convertiría en un monarca poderoso o un guía espiritual que iluminaría el sendero de la humanidad. El rey, aferrado a su linaje terrenal, construyó una jaula dorada a su alrededor, un universo de placeres diseñado para mantenerlo ajeno al sufrimiento del mundo. Dentro de los muros de Kapilavastu, Siddhartha creció como una flor exótica, protegida del viento y la lluvia. Rodeado de danzarinas, músicos y los manjares más exquisitos, su existencia era una sinfonía de deleites sensoriales. Pero en el corazón de este Edén artificial, una semilla de curiosidad comenzaba a germinar. Una sutil inquietud lo embargaba, la vaga sensación de que tras el velo de la perfección se ocultaba una verdad más profunda. ¿Sentimos nosotros también esa inquietud, esa llamada a algo más allá de lo material? Impulsado por una sed insaciable de conocimiento, Siddhartha comenzó a urdir salidas secretas del palacio, con la leal compañía de su auriga Channa. En esos fugaces encuentros con el mundo real, el barniz de su burbuja de cristal comenzó a resquebrajarse. Primero, vislumbró la figura encorvada de un anciano, su cuerpo marcado por el peso de los años, sus ojos nublados por el tiempo. Por primera vez, Siddhartha comprendió la implacable danza del envejecimiento, la inevitable decadencia que aguarda a todo ser vivo. ¿Reconocemos en el envejecimiento una oportunidad para la sabiduría y la aceptación? Luego, sus ojos se posaron en un hombre postrado por la enfermedad, su cuerpo temblaba con fiebre y dolor. La fragilidad de la salud, la vulnerabilidad de la carne, lo golpearon con una fuerza inesperada. El sufrimiento físico, hasta entonces una abstracción lejana, se materializó ante él con una crudeza impactante. ¿Cómo podemos cultivar la compasión ante el dolor ajeno, transformando el sufrimiento en un acto de amor? Pero fue el tercer encuentro el que lo hirió más profundamente. Un cortejo fúnebre, lágrimas silenciosas, el peso inerte de un cuerpo sin vida. La muerte, la gran igualadora, la certeza final que acecha a cada existencia. En ese instante, el mundo de Siddhartha se tambaleó. ¿Cuál era el sentido de tanta belleza y placer si todo estaba destinado a desvanecerse en la nada? ¿Reflexionamos sobre la impermanencia de la vida, abrazando cada momento con gratitud y conciencia? En medio de su turbación, un último encuentro sembró una chispa de esperanza. Un asceta, vestido con humildes ropas, su rostro irradiaba una paz serena, una calma que contrastaba drásticamente con el torbellino interior de Siddhartha. Aquel hombre había renunciado a los placeres mundanos en busca de una verdad trascendente. En su mirada, Siddhartha vislumbró la posibilidad de una liberación del sufrimiento que ahora lo atormentaba. ¿Buscamos nosotros también esa paz interior, esa conexión con lo trascendente que nos libera del sufrimiento? Aquellas 4 señales actuaron como un rayo que iluminó la oscuridad de su ignorancia. El velo de la ilusión se descorrió, revelando la naturaleza efímera y dolorosa de la existencia. En el corazón del príncipe, la semilla de la compasión comenzó a florecer, unida a una determinación inquebrantable de encontrar una respuesta al sufrimiento universal. ¿Cómo podría seguir viviendo en su jaula dorada, sabiendo la verdad que se ocultaba tras sus muros? ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras propias jaulas doradas, las ilusiones que nos impiden ver la verdad? La decisión de Siddhartha fue un acto de amor radical, un sacrificio nacido de la profunda empatía que ahora sentía por el mundo. En una noche estrellada, mientras su esposa Yasodhara y su hijo recién nacido Rahula dormían plácidamente, él se despidió en silencio, su corazón desgarrado pero su propósito firme. Montó a lomos de su fiel corcel Kantaka, dejando atrás el palacio, los lujos, su linaje, todo lo que una vez había conocido. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nuestra búsqueda de la verdad y la liberación? A la luz del amanecer, a orillas de un río, Siddhartha se despojó de sus vestiduras de príncipe, cortó sus largos cabellos y los entregó junto con sus joyas a un acongojado Channa. Vistió las humildes ropas de un mendicante, marcando el inicio de su arduo camino espiritual. Ya no era un príncipe, sino un buscador de la verdad, un peregrino en pos de la liberación.
Nos despojamos de nuestras identidades superficiales, abrazando la humildad y la sencillez en nuestro camino espiritual. Durante años, Siddhartha vagó por las llanuras de la India, buscando la guía de renombrados maestros espirituales. Se sumergió en rigurosas prácticas ascéticas, llevando su cuerpo al límite con ayunos prolongados y mortificaciones extremas. Su determinación era inquebrantable, pero la iluminación seguía eludiéndolo. Comprendió entonces que la respuesta no residía en la negación del cuerpo, sino en el equilibrio de la mente. Buscamos el equilibrio en nuestras vidas, evitando los extremos y cultivando la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Abandonando el ascetismo extremo, Siddhartha recuperó sus fuerzas, alimentándose con sencillez. Llegó a un lugar sereno, cerca de la ciudad de Gaya, y se sentó bajo la sombra de una majestuosa higuera. Allí, con una resolución inquebrantable, juró no levantarse hasta alcanzar la iluminación, hasta desvelar el misterio del sufrimiento. Nos comprometemos con nuestra propia búsqueda interior, cultivando la perseverancia y la determinación en nuestro camino espiritual. Mientras Siddhartha se sumía en una profunda meditación, el reino de Mara, el señor de la ilusión y la oscuridad, tembló. Mara envió a sus seductoras hijas, personificaciones del deseo, la aversión y la ignorancia, para distraerlo con promesas de poder y placer. Luego, desató hordas de demonios feroces para sembrar el miedo en su corazón. Pero la mente de Siddhartha permaneció inamovible, su concentración inquebrantable como una montaña ante la tormenta. Reconocemos las distracciones y los miedos que nos impiden alcanzar la iluminación, cultivando la fortaleza mental y la ecuanimidad. A lo largo de las 3 vigilias de aquella noche trascendental, la conciencia de Siddhartha se expandió. En la primera vigilia, desveló el vasto panorama de sus vidas pasadas, comprendiendo el ciclo interminable del nacimiento, la muerte y el renacimiento. En la segunda, penetró en la intrincada red del sufrimiento, identificando sus raíces en el anhelo egoísta y la ignorancia. Y en la tercera vigilia, su mente se liberó de las últimas cadenas de la ilusión, alcanzando el nirvana, el cese del sufrimiento, la iluminación suprema. Siddhartha Gautama se había transformado en Buda, el despierto. Buscamos comprender el ciclo de la vida, reconociendo la interconexión de todas las cosas y liberándonos del apego y la ignorancia. Tras su iluminación, Buda sintió una profunda compasión por la humanidad. Dudó por un instante en compartir la profundidad de su comprensión, temiendo que fuera incomprensible para el mundo. Pero el llamado de su corazón era más fuerte. En el Parque de los Ciervos en Sarnath, encontró a sus antiguos compañeros ascetas y pronunció su primer sermón, revelando las 4 nobles verdades que había descubierto bajo el árbol Bodhi. Compartimos nuestra sabiduría y compasión con el mundo, inspirando a otros a despertar a su propia naturaleza búdica. Les habló del dukkha, la verdad innegable del sufrimiento inherente a la existencia. Les explicó el samudaya, el origen de ese sufrimiento en el deseo insaciable y la ignorancia. Les ofreció el nirodha, la posibilidad real de la cesación del sufrimiento a través de la erradicación del deseo. Y finalmente, les presentó el magga, el óctuple sendero, el camino práctico hacia la liberación. Aceptamos la realidad del sufrimiento, buscando comprender sus causas y cultivando el desapego y la sabiduría para alcanzar la liberación. Este sendero, un equilibrio delicado entre los extremos del ascetismo y la indulgencia, guiaba hacia la recta comprensión, el recto pensamiento, el recto habla, la recta acción, el recto modo de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. 8 principios interconectados que ofrecían una guía ética y mental para trascender el sufrimiento y alcanzar la paz interior. Nos esforzamos por vivir de acuerdo con estos principios, cultivando la ética, la sabiduría y la concentración en nuestra vida diaria. Las enseñanzas de Buda resonaron con fuerza, atrayendo a discípulos de todas las clases sociales. Formó la Sangha, una comunidad de monjes y monjas dedicados a la práctica y la difusión del Dharma, el camino de la verdad. Durante más de 40 años, Buda viajó incansablemente por el norte de la India, compartiendo su sabiduría y su compasión con reyes y campesinos, eruditos y marginados. Su presencia irradiaba una calma profunda, su voz transmitía una sabiduría ancestral. Nos unimos a una comunidad espiritual, apoyándonos mutuamente en nuestro camino hacia la iluminación y compartiendo nuestra sabiduría con el mundo. Aunque rodeado de seguidores y reverenciado por multitudes, Buda siempre enfatizó la importancia de la experiencia personal y la comprensión racional por encima de la fe ciega o los milagros.
Si bien se contaban historias de actos extraordinarios a su alrededor, él siempre dirigía la atención hacia la práctica individual como el verdadero camino hacia la liberación. Cultivamos nuestra propia experiencia y comprensión, cuestionando nuestras creencias y buscando la verdad a través de la práctica y la reflexión. A pesar de su creciente influencia, Buda y sus seguidores enfrentaron desafíos y oposición. Líderes religiosos celosos y estructuras sociales rígidas a menudo resistieron sus enseñanzas revolucionarias. Pero Buda, con su paciencia infinita y su mensaje de paz, perseveró, superando los obstáculos con sabiduría y compasión. Mantenemos la paciencia y la compasión ante la adversidad, superando los obstáculos con sabiduría y perseverancia en nuestro camino espiritual. En sus últimos años, la enfermedad comenzó a debilitar su cuerpo, pero su mente permaneció lúcida y serena. Consciente de la naturaleza impermanente de todas las cosas, aceptó su declive con ecuanimidad. En su lecho de muerte, rodeado de sus discípulos más cercanos, pronunció sus últimas palabras, un llamado a la diligencia y a la búsqueda individual de la liberación. La impermanencia es inherente a todas las cosas. Trabajad diligentemente por vuestra propia liberación. ¿Aceptamos la impermanencia de la vida, cultivando la diligencia y la perseverancia en nuestra búsqueda de la liberación? A la edad de 80 años, en Kusinagar, Buda alcanzó el parinirvana, la liberación final del ciclo del renacimiento. Su cuerpo terrenal dejó de existir, pero su dharma, sus enseñanzas, continuaron irradiando a través del tiempo y el espacio. ¿Reconocemos la importancia de vivir una vida significativa, dejando un legado de compasión y sabiduría para las generaciones futuras? El legado de Buda trascendió las fronteras de la India, expandiéndose por toda Asia y, finalmente, llegando a todos los rincones del mundo. Sus enseñanzas se adaptaron a diversas culturas, dando origen a una rica diversidad de tradiciones budistas, desde el Theravada hasta el Mahayana y el Vajrayana, cada una ofreciendo un camino único hacia la comprensión y la liberación. Exploramos las diferentes tradiciones budistas, encontrando el camino que mejor se adapte a nuestras necesidades y aspiraciones espirituales. El impacto del budismo se extendió mucho más allá de la religión, influyendo profundamente en el arte, la filosofía, la literatura y la psicología. En el mundo contemporáneo, las prácticas meditativas budistas han capturado la atención de la ciencia, revelando sus beneficios para la salud mental, la reducción del estrés y el cultivo de la atención plena. Incorporamos las prácticas meditativas budistas en nuestra vida diaria, cultivando la atención plena, la calma y la claridad mental. Pero quizás el legado más profundo de Buda reside en su mensaje fundamental: el potencial para el despertar no es exclusivo de un príncipe iluminado hace miles de años. Reside en cada uno de nosotros. La verdadera pregunta no es quién fue Buda, sino quién puedes llegar a ser tú al aplicar sus principios en tu propia vida. El camino hacia la liberación del sufrimiento no terminó en Kusinagar, está esperando a que des el primer paso. ¿Estás listo para despertar a tu propia naturaleza búdica? La historia de Buda es una invitación a la transformación personal, un recordatorio de que la paz y la liberación están al alcance de todos. Te invitamos a profundizar en las enseñanzas budistas, a explorar la meditación y a cultivar la compasión en tu vida diaria. Comparte este mensaje con aquellos que buscan la luz, únete a una comunidad espiritual y comienza hoy mismo tu viaje hacia el despertar interior. El mundo necesita tu luz.